nos bendiga cada uno de nosotros. El día de hoy, viernes, vamos a conversar un ratito, vamos a reflexionar sobre el amor de Cristo, el amor de Dios para sus hijos. Y le invito a buscar Romanos 8, del 31 al 39. Romanos 8, del 31 al 39. Bueno, y dice así, Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Mire, si ustedes se dan cuenta, el Pablo comienza el versículo 8 y comienza diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y termina el versículo 8 en el 39, dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Parte diciendo que no hay ninguna condenación para sus hijos y termina diciendo que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Amén. Pablo escribe estos versículos con un afán de poder motivar a aquellos que están desmotivados. Y primero que todo, esto va dirigido a los hijos de Dios. No va dirigido a las personas que son incrédulas. Va dirigido especialmente para poder levantar a aquel que está caído en momentos de dificultad, en momentos de aflicción o en momentos de algún problema personal en la vida del cristiano, para poder levantarnos. ¿Amén? Y poder entender que no hay nada que nos pueda separar del amor del Señor. Amén. A todo hijo que está sellado por el Espíritu Santo es dirigido esta palabra. Entonces, por un lado no tenemos condenación, dice Pablo, y por otro lado no hay nada que nos pueda separar de él. Y el versículo 31 dice así: ¿qué pues diremos a esto? Parte con una pregunta y dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿qué quiere decir realmente esto? ¿Que si Dios está con nosotros, no hay nadie que esté en contra de nosotros? No, realmente lo que Pablo quiere decir aquí es que si estamos con Cristo, déjeme decirle que no hay uno
en contra de nosotros, sino hay miles en contra de nosotros, hermano. Así es, Señor. La iglesia de Cristo a nivel mundial es perseguida. Es perseguida, mi hermano. Hay un grupo de personas en este mundo que no quieren ni ver ni a los cristianos, no quieren ni ver ni a los hijos de Dios. Entonces, déjeme decirle que junto con servirle a Dios, junto con llevar una vida de vida de cristiano, hijo de Cristo, somos también perseguidos, mi hermano. Entonces, dice el versículo 31, pues, el 31, si Dios es con nosotros, o por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, lo que está diciendo aquí Pablo, que aunque tengamos más de una persona que esté en contra de nosotros, en contra de lo que nosotros profesamos, de lo que nosotros creemos, con las manos de Cristo somos más que vencedores. Amén. Amén. No nos van a llegar, no nos van a perjudicar, o si nos queremos perjudicar, tenemos un abogado y tenemos aquel que está por delante de nosotros. Dice el versículo 31 que Dios está por nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros. O sea, puede haber 1.000.000 de personas que estén en contra de nosotros y realmente lo hay. Es por eso que tenemos que tener cuidado, mi querido hermano, con quién nos juntamos. Sí, Señor, amén. Tenemos que tener cuidado con quién hablamos a veces. Sí, Por eso le pedimos al Señor discernimiento, porque es muy fácil llegar a un lugar donde el cristiano no es querido. Así es, Y van a hacer todo lo imposible para que ese cristiano sienta que es alejado del amor de Dios, o es separado del amor de Dios. Y fíjense el versículo 31, el 35. Si usted avanza un poquito, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Qué causa todo esto? Las personas que están en contra de nosotros. Estas personas quieren que nosotros podamos darnos cuenta o ver de forma errada que Dios no tiene amor hacia nosotros, o que Dios nos vamos a separar del amor de Dios. Y no es así, mis queridos hermanos. No es así, porque la palabra nos enseña que no hay nada que nos pueda separar del amor amén. De Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién causa todo esto? Claramente que otras personas se oponen contra nosotros, mi querido hermano. El versículo 36 dice que por causa de ti, que por causa de Dios o de Jesús, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas en el matadero, dice el versículo 36, si no me equivoco. Por causa de Él, o por causa tuya, somos muertos. Vamos a encontrar mucha persecución, mi querido hermano, en este tiempo. Mucha persecución. Y gracias a Dios, que aún podemos tener libre acceso a los cultos. Amén. Y tenemos que aprovecharlo. Sí, Señor. Libre acceso a los cultos en este país. Hay otros países donde tienen una persecución aún mayor a la que nosotros tenemos. Así es, Señor. Nosotros, la persecución que nosotros tenemos no es casi nada en comparación a otros países que tienen que estar escondidos, desarrollando un culto, una liturgia, buscando del Señor. Pero tenemos mucha gente que está que es opositora al cristianismo, que es opositora a nosotros los cristianos. Y mire, el versículo 32 dice, y aquí podemos darnos cuenta y reafirmar que Dios es por nosotros. Y podemos ver un ejemplo clave y claro en el versículo 32. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, podemos ver un claro ejemplo que Dios es por nosotros. Porque no escatimó ni a su propio Hijo, ni a su único Hijo. Que me imagino que Él ama como nosotros amamos a un hijo. Y no dudó y lo envió a la tierra a poder morir por su pecado, por mi pecado, para que nos volvamos a Dios. Amén. Nos reconciliemos con Dios, para que la humanidad se reconcilie con Cristo. Vemos un claro ejemplo que Dios es con nosotros y por nosotros. Cuando aceptamos a Cristo, cuando somos seguidores de Él, cuando somos sellados.
por medio del Espíritu Santo. Miren, el versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y aquí yo les dejo la pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Mi querido hermano, no hay nadie, nada creado en este mundo que pueda acusar a los hijos de Dios. No hay nada. Le invito a buscar Mateo 5 al 11. Los cristianos van a ser acusados de muchas cosas, mi querido hermano. De muchas cosas. Vamos a leer Mateo 5, 11, muy rapidito. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, si somos vituperados, tenemos que ser bienaventurados. Amén, amén. ¿Qué es ser bienaventurado? Es ser feliz, estar feliz por lo que nos pasa. Entonces usted me puede decir: pero ¿cómo voy a estar feliz por ser vituperado por causa de Cristo? Ya por el hecho de ser vituperado por la causa de Cristo, ya tenemos que ser felices y bienaventurados. Por el sencillo hecho de ser por la causa de Dios. Ahí en Mateo 5:11 nos dice que tenemos que ser bienaventurados, aunque sea complejo, aunque sea difícil, pero tenemos que ser bienaventurados, porque sabemos y entendemos que vamos a ser vituperados en esta tierra. Y el Señor lo permite porque es necesario que como cristianos podamos ir creciendo. Gracias a esas cosas que nos hablan o nos dicen o toda cosa que quieren hacer en contra del Hijo de Dios, nosotros vamos aprendiendo y vamos creciendo. Es por eso que el Señor permite también eso. Y fíjese que si le invito a buscar, mire, Job 1:9, y si podemos poner la NBI mejor todavía. Si dice el versículo 33 de Romanos, el 8:33, y pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Hay alguien que acusa día y noche, mi hermano. Todos sabemos quién es, ¿cierto? El mismo diablo nos acusa en frente de Dios. Y podemos ver en Job 1:9, la NBI. Sí, no se preocupe. Dice: Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? O sea, el mismo Satanás Así es, Señor. replicó diciendo: ¿y acaso, le dice a Dios, acaso Job te honra? Le dice, imagínense, ¿acaso Job te honra? O sea, lo quiso acusar a Job, el mismo diablo. Mire, vayamos a Apocalipsis, también vamos a ver que al diablo se le llama como el acusador. Apocalipsis 12:10. ¿La NBI? No, la Reina Valera. La Kimba, la Kimba. 12:10. Dice así. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. O sea, el acusador constantemente está acusando a la iglesia de Cristo, a los hermanos. Sí. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, no descansa por acusar. No descansa. Sí, Señor. Y como este versículo es dirigido a los hijos de Dios, a los que son sellados por su Espíritu Santo, llega un momento quizás donde nos podemos caer o decaer o confundir. Y el diablo quizás te va a acusar un día,
Pero Jesús te dice, tranquilo, Sí, Señor. yo ya lo sé, le dice el diablo. Sí, Señor. Te puede acusar de un pecado y Jesús le va a decir, yo lo sé, yo pagué por ese pecado. Bendito eres, Padre. No hay nada y nadie que nos pueda acusar a los hijos de Dios. Dice el versículo 33 de Romanos 8, dice que Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Amén. Por misericordia, Él es el que justifica. ¿Y qué es justificar? Justificar es considerar justo o inocente a una persona. Romanos 8, 33. Justificar es considerar a alguien inocente. En este caso, a nosotros. Dios nos justificó por medio de Jesús. O sea, por medio de Jesús, Dios nos ve inocente, sin pecado, sin mancha. Gracias a Jesús. Entonces no hay ninguna acusación que va a prevalecer en contra de los hijos de Dios, en contra de la iglesia de Cristo, de los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que están en constante quizás ataque o en constante sufrimiento. Déjeme decirle que no hay nada ni nadie que te pueda acusar, mi querido hermano, mi querida hermana. Confía en el Señor, confiemos en Dios, confiemos en Jesús, que gracias a Él Dios nos ve limpio, nos ve sin pecado, nos ve justo. Gracias. Gracias al Señor, gracias a Jesús. Y mire, el versículo 34, si el hermano Seba lo puede poner ahí. El versículo anterior decíamos, preguntamos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó, dice, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. El único que puede quizás acusarnos o el condenarnos es Cristo, no hay otro. Pero aún así, ni usted ni yo somos condenados hoy en día. Ni usted ni yo hay condenación para nosotros. Gracias a Jesús. El versículo 35, mi querido hermano, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta ahí Pablo. Tribulación, y empieza a enumerar ciertas condiciones o ciertas cosas que él cree, y dice, tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Fíjese, o espada, dice. O sea, ni la muerte nos puede separar de Dios, hermano. Es más, nos va a acercar aún más. Cuando estemos muertos, va a llegar un momento donde vamos a estar gozosos con Cristo, a la diestra de Dios. Tribulación, mi querido hermano. A veces pasamos quizás por tribulaciones, como dijo Dios. Sí, pasamos tribulaciones y pasamos por problemas. Nadie dijo que el cristiano, el Hijo de Dios, no iba a pasar por esto, sino todo lo contrario. Es necesario que pasemos por tribulaciones. Es necesario que pasemos por dificultades como cristianos, por problemas, por inquietudes, por angustia. Es necesario para que el cristiano y el Hijo de Dios podamos ir creciendo en sabiduría, podamos ir creciendo en conocimiento y podamos ir avanzando como hijos de Dios, como iglesia. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? No hay ni tribulación, no hay ni angustia, no hay ni persecución. Aún teniendo persecución, hoy en día, no nos puede separar del amor de Cristo, mi hermano. Quizás a veces hay desánimo en nuestras vidas, mi querido hermano. A veces llegamos quizás desanimados a la iglesia, sin ganas de alabar al Señor. A veces hay cultos donde se nota que los hermanos llegamos quizás desanimados, sin ganas de exaltar al Señor. En esas circunstancias, mi querido hermano, aún así, el Señor no se aparta del amor que Él tiene hacia nosotros. Y aún así, tenemos que sujetarnos del Padre. Aún así, nos tenemos que unir como iglesia y afiatarnos al amor de Dios. Y fíjese el versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo?
Y aquí hay algo clave. Aquí podemos entender que el que no se va a separar del amor de Cristo y de su iglesia es Él hacia nosotros. No es nosotros hacia Él, no es al revés. Porque claramente nosotros nos podemos separar del amor de Él, porque nosotros somos inconstantes, Así es, sí. somos pecadores, Sí, sí. le fallamos al Señor. Y a veces nos separamos nosotros del amor de Él. Pero aquí cuando pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es que Él no se va a separar de nosotros. Porque Él es fiel, Él es constante. En Él hay amor. Él es amor. Como está escrito, dice el 36. ¿Quién puede leer el 36? Dice el 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas en matadero. Lo que quiere decir aquí el escritor, mis queridos hermanos y hermanas, que de alguna forma, por Cristo, estamos sufriendo en alguna medida alguna persecución, independiente cual sea. Independiente cual sea. Aún la más mínima, aún la más compleja, y lo engloba en persecución, en tribulación o en angustia en el versículo anterior. Por causa de Cristo. Pero por causa de Cristo somos más que vencedores. Amén, amén. Somos más que vencedores. Sí, Señor. Y si usted sigue leyendo, en el versículo 37, dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, ¿qué dice? Antes todas estas cosas. O sea, ante la tribulación, ante la angustia, ante la persecución, ante el hambre, ante la desnudez, ante el peligro, la espada, ante todo, en el versículo 36 dice, aunque seamos llevados como ovejas en el matadero, aún así, ante todo eso, somos más que vencedores por medio de Dios, Así de es, Jesús. Señor. Amén. Amén. Somos más que vencedores, mi querido hermano. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo en el 38, que ni la muerte ni la vida. Y fíjese, miren lo interesante. Aquí empieza a enumerar de nuevo una cierta de cosas que son imposibles que nos puedan separar del amor de Dios. Imposible. Y empieza a enumerar, dice, que ni la vida ni la muerte. Después dice, mis ángeles. Y miren lo interesante, después dice, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. El 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Sí, Señor. en Cristo Jesús. Fíjese, empieza a enumerar una cierta de cosas para poder entender que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, que Amén. para su iglesia, para sus hijos, para los que son sellados por medio de su Espíritu Santo, por aquellos que son constantes en el caminar del cristiano. Pablo nos quiere motivar en este momento a que aún estemos pasando aflicciones, angustias, dificultades, problemas económicos, quizás dificultades en el matrimonio, quizás dificultades con nuestros hijos, quizás un desánimo espiritual. Hermano, no hay nada que nos separe del amor de Dios. Amén. Amén. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles. Y aquí dice ni potestades, o sea, ni los ángeles caídos, ni los ángeles, ni los soldados del diablo nos pueden separar de Cristo y el amor que tiene de Dios hacia su iglesia. Amén. Amén. Es tanto el poder que tiene Dios para su iglesia que no hay nada que nos pueda separar de ese amor incondicional que Él tiene para con nosotros. Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y en el versículo 39, ni lo alto ni lo profundo, o sea, ni debajo del mar, me imagino, ni en la tierra, ni por debajo de la tierra, ni en el cielo. Y fíjese lo que dice, por si se le queda algo en el tintero, yo me imagino que dice aquí, dice, y ni ninguna otra cosa creada. Enumera ciertas cosas hacia atrás, pero después dice, voy a decir esto por si se me queda algo. Ni ninguna otra cosa creada
nos puede separar de Dios. Y fíjese que todo lo que hay en el universo y en esta tierra es creado por Dios. El único que no es creado es Dios mismo. Eso quiere decir que solamente Dios nos puede separar Él mismo de su amor para su iglesia. Pero por fuera de eso no hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni el acusador. No hay nada ni nadie que nos pueda separar en Cristo Jesús, mi querida hermana. Que podamos ser motivados por medio del Espíritu Santo el día de hoy. Que si estamos decayendo quizás en alguna área de nuestras vidas, acordémonos de este pasaje. Amén. Acordémonos de Romanos 8, del 31 al 39, donde nos motiva Pablo a poder seguir adelante. Cuando estamos desmotivados, quizás, donde estamos decaídos. Cuando sintamos quizás que no podemos más. Recordemos que no hay nada que nos pueda separar de Dios. No hay nada que nos pueda separar del amor incondicional que hay en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Esta ha sido la reflexión de hoy. Me invito a ponerse en pie. Vamos a orar por su palabra. Vamos a orar por lo que Él ha hecho en su vida. Continuemos nuestra obra.